Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las razones trigonométricas. Este es un tema dentro del área de la trigonometría, la cual es una rama de las matemáticas que se encarga del estudio de la relación existente entre los lados y los ángulos de cualquier triángulo, así como de su aplicación para la resolución de problemas. Hay que mencionar, antes que nada, que las razones trigonométricas son aplicables a triángulos rectángulos, es decir, triángulos que tienen un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. En estos triángulos rectángulos se les suele asignar nombres con letras a sus elementos, de manera que los ángulos tienen nombres de letras mayúsculas. Vamos a llamarle A y B a los ángulos agudos, a los ángulos que son menores de 90 grados, y C mayúscula al ángulo de 90 grados, al ángulo recto. Y los lados van a tener los mismos nombres, A, B y C, pero con letra minúscula. De manera que el lado A va a ser el que esté opuesto al ángulo A, el lado B el opuesto al ángulo B, y el lado C será el opuesto al ángulo C. Recuerden también que los lados de un triángulo rectángulo tienen nombre propio, o sea, este lado, el más grande, el mayor, el que está siempre opuesto al ángulo de 90, se llama hipotenusa. Mientras que los lados más pequeños, y que son los lados que forman al ángulo de 90 grados, se llaman catetos. ¿Okay? Cateto A y cateto B, por lo pronto. ¿Okay? De este triángulo rectángulo, podemos obtener varias razones entre los lados de este triángulo. Por ejemplo, si yo tomo el cateto A y el cateto B, puedo hacer una razón entre ellos que sea A entre B. Eso es una razón. Recuerden que una razón se expresa precisamente como un cociente entre dos cantidades. Y puedo hacer otra razón, por ejemplo, si tomo el cateto A y la hipotenusa, y sería A entre C. ¿Ok? Y puedo hacer otra razón entre este cateto B y la hipotenusa, que sería B entre C. ¿Ok? Ahora, observen ustedes que hay otras tres razones que serían las recíprocas de estas. O sea, así como tengo A entre B, puedo hacer otra razón que la puedo expresar como B entre A. ¿Ok? B entre A es una razón distinta a A entre B. Es su recíproca, pero es diferente. ¿Ok? Otra razón podría ser el recíproco de A entre C, que sería C entre A. Y por último, una última razón sería el recíproco de B entre C, que sería C entre B. Entonces, esas son todas las razones posibles, todas las razones que podemos establecer entre parejas de lados de este triángulo rectángulo. Son 6 razones, y son 6 razones trigonométricas. Esa correspondencia es porque efectivamente estas 6 razones que vemos aquí son las 6 razones trigonométricas que existen. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante están aquí. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Algo que les quiero comentar es que una razón trigonométrica de un ángulo específico siempre va a ser constante, sin importar el tamaño del triángulo, sin importar el tamaño de los lados de ese triángulo. Esto lo podemos ver en la siguiente situación. Imaginen ustedes que tenemos una rampa. Vamos a poner así. Cualquier rampa, como la que subimos cuando tenemos que cruzar un puente peatonal, ¿sí?
cualquier especie de rampa. Y le vamos a dar a este ángulo, le vamos a llamar A. Y las dimensiones de este triángulo que se formó, vamos a decir que esta es la hipotenusa, lo voy a llamar C, y que mide 20 metros. ¿Ok? Este va a ser el cateto, pues este es el cateto A, porque es el opuesto, ¿ok? Al ángulo A. Le voy a poner que sea de 12 metros, ¿ok? Y a este, que es el cateto B, le voy a llamar cateto B y que sea de 16 metros, ¿ok? Bien. Ahora, si yo hago la razón, conforme a este ángulo A, respecto a este ángulo A, voy a hacer la razón entre este cateto, que es el cateto opuesto al ángulo A, y la hipotenusa, ¿ok? De manera que cuando yo haga la división, la razón, A entre C va a ser igual a 12 entre 20, ¿ok? 12 entre 20. Y 12 entre 20 lo podemos hacer con la calculadora o podemos simplificarlo. Tiene mitad, el numerador y el denominador, estos serían 6 décimos. Y también tiene mitad, 6 décimos es 3 quintos, ¿ok? Ya no se puede simplificar más, ¿ok? 3 quintos, lo puedo dejar así o utilizar el número con decimales, sería 0.6. Pero lo voy a dejar así, en 3 quintos. Ahora, imaginen ustedes que a este triángulo le trazamos una línea recta paralela a este cateto, ¿ok? Lo voy a trazar aquí así. Vamos a decir que son paralelas. Y recuerden, cuando vimos triángulos semejantes y teorema de Tales, cuando estudiamos eso, vemos que si son triángulos semejantes, porque efectivamente aquí queda este ángulo de 90, igual que este ángulo es igual que y este ángulo A no ha cambiado para nada. Tampoco han cambiado los otros ángulos. Sus 3 ángulos de este triángulo pequeño son iguales a los 3 ángulos del triángulo mayor, ¿ok? Entonces sí son triángulos semejantes. Y vamos a hacer que los lados pues ahora se reduzcan un poquito, ¿ok? Si este era de 12, voy a ponerle ahora de 9, ¿ok? Vean, 9. ¿Ok? 9 metros. Y entonces este que era de 16 lo voy a poner ahora de 12. ¿Sí? Se debe de guardar la proporción, ¿sí? Para que sean semejantes. Tampoco le puedo poner cualquier valor. Y este, que era de 20, ahora va a ser de 15. ¿Ok? Bien. Se guarda la proporción, ¿sí? Porque el que era de 20, ahora es de 15. O sea, digamos que es de 3/4 partes. El que era de 12, ahora es de 9. 3/4 partes de 12. Y el que era de 16 ahora es de 12, 3/4 partes, ¿ok? Entonces sí son triángulos semejantes. Se guarda la proporción entre los lados correspondientes, lados homólogos, ¿se acuerdan? Ahora, ¿cuánto vale el cociente de A sobre C para este? A sobre C para este triángulo. Pues vale 9 entre 15. 9 entre 15. 9 entre 15, A entre C, el opuesto entre la hipotenusa. Y 9 entre 15 se puede simplificar porque los dos números, numerador y denominador, se pueden dividir entre 3, son divisibles entre 3, por lo tanto 9 entre 3 es 3 y 15 entre 3 es 5 exactamente. Y noten ustedes que me da exactamente el mismo cociente. O sea, la razón A entre C es constante, es lo que les digo. La razón trigonométrica para un ángulo determinado de un triángulo cualquiera siempre va a ser constante sin importar el tamaño del triángulo, sin importar el tamaño de los lados. Lo podemos hacer una vez más. A ver, si hago otra recta aquí paralela a esta, fíjense, este que era de 12 lo voy a hacer de una tercera parte. Entonces, que sea ahora de 4 metros.
Y este de 9, de una tercera parte, sería ahora de 3 metros. Y entonces este de 15, de una tercera parte, sería de 5 metros. Y sigue siendo un triángulo semejante a los anteriores, ¿ok? Y vean ustedes, ¿cuánto vale ahora A entre C? Pues A entre C vale 3 quintos directamente. 3 quintos, que es lo mismo que me ha estado dando antes esa razón de A entre C. Y vean que el triángulo es mucho más pequeño. Pero ¿qué ha pasado? Los ángulos no han cambiado. Por eso les decía, una razón trigonométrica para un ángulo de un triángulo cualquiera, pero una razón trigonométrica para un ángulo específico, siempre va a permanecer constante sin importar el tamaño del triángulo, sin importar el tamaño de los lados, ¿ok? Pero es la función trigonométrica para ese ángulo, va a ser constante siempre, ¿ok? Ahora, para este ángulo, esta razón que dijimos A entre C, cateto opuesto entre hipotenusa, es nada más y nada menos que la función seno de este ángulo. Y así vamos a sacar todas las demás funciones trigonométricas. Vamos a anotarlo como nuestro acordeón, nuestro formulario. A ver, de manera general, el seno de cualquier ángulo, voy a decir seno de alfa, cualquier ángulo, seno de cualquier ángulo, de un ángulo agudo, obviamente, del triángulo. Seno de alfa siempre va a ser cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Ok? Coseno siempre va a ser cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente siempre va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Ok? Luego, vienen las funciones recíprocas a estas, que sería tangente, la voy a poner aquí porque tangente, su recíproca es cotangente. ¿Ok? Entonces lo voy a poner así, cotangente, pueden encontrarlo así, cot, o CTG, ¿ok? Pueden que lo encuentren así. Cotangente de cualquier ángulo, de uno de los ángulos, siempre va a ser el recíproco de la tangente, o sea, cateto adyacente entre cateto opuesto. Secante de un ángulo, pues va a ser el recíproco de coseno, que es hipotenusa entre cateto adyacente. Y cosecante de un ángulo, en general, va a ser el recíproco de seno, que sería hipotenusa entre cateto opuesto. Vean que intercambiamos esta razón, la invertimos, ¿ok? Son los inversos, son los recíprocos, ¿ok? Esto es de manera general. Seno, cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Y sus recíprocos. ¿Tenemos que aprendernos esto? Pues hay estrategias para aprenderlo, para memorizarlo. No lo van a encontrar en los libros, pero yo he visto algunos tutoriales muy creativos y manejan una palabra muy extraña, muy rara, que difícilmente se les va a olvidar una vez que la aprenden, no se les va a olvidar en toda su vida. Ellos utilizan la palabra SOHCAHTOA. Lo voy a escribir así de corrido, pero voy a utilizar la H que es muda. Estaba poniéndola sin H. Voy a poner así, porque la H, ahorita van a ver. SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. No se les va a olvidar jamás. ¿Qué significa eso? Pues lo voy a escribir de una manera que va a tener relación con esto, ¿ok? SOHCAHTOA. ¿Ok? ¿Qué es esta S? Seno. Seno, ¿a qué es igual? Al cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Qué es esta C? Coseno. ¿A qué es igual el coseno? Al cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Qué es esta T? Tangente. ¿Y a qué es igual la tangente? Al cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Ok? SOHCAHTOA. Yo creo que si la aprenden, la palabrita esa, no se les olvidará jamás. Y entonces ya no hay que memorizar todo esto.
Únicamente nos acordamos de esa palabra extraña, ¿ok? Bueno, esto es de manera general, ¿ok? Para cualquier ángulo. Seno es cateto opuesto entre cateto adyacente. Coseno, cateto opuesto, perdón, seno, cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Esto es general para cualquier ángulo. Pero eso lo puedo aplicar a un ángulo, al ángulo A o al ángulo B. Al ángulo C no, ¿ok? Esto es para los ángulos agudos. Son las funciones trigonométricas de los ángulos agudos del triángulo rectángulo. De manera que puedo hacer seno de A. Puedo calcular seno de A. Seno de A, pues va a ser cateto opuesto. Siempre seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto al ángulo A? Este es el ángulo A. ¿Cuál es el cateto opuesto? El cateto A. Entre la hipotenusa, que es C. ¿Ok? ¿Cuál es el coseno ahora? El coseno del ángulo A. Ah, pues el coseno del ángulo A dice que el coseno, SOHCAHTOA, nos dice que el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Bueno, ¿cuál es el cateto adyacente? Pues el cateto adyacente al ángulo A, que vendría siendo el cateto B. Entonces es B entre la hipotenusa, que es C. ¿Ok? Y por último, la tangente del ángulo A, pues va a ser, ¿qué dice SOHCAHTOA? La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, el opuesto al ángulo A es el cateto A entre el cateto adyacente, que es B. ¿Ok? Y a partir de esto, puedo sacar cotangente, secante y cosecante, que serían los recíprocos de estos tres. Ahora, esas son las funciones para el ángulo A, pero puedo sacar también las funciones trigonométricas para el ángulo B. Vean que seno, pero ahora del ángulo B, va a ser igual a, fíjense bien, de manera general, seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Ok, entonces, ¿cuál es el cateto opuesto, pero ahora del ángulo B? Sería el cateto B. Por lo tanto, esto es B entre la hipotenusa, que es C. ¿Sí? Vean que cuando era seno del ángulo A, era A entre C. Pero cuando es seno de B, es B entre C. El cateto opuesto es distinto en cada caso, porque acá estamos hablando del ángulo A. Su cateto opuesto es el cateto A. Y acá estamos hablando del ángulo B. Su cateto opuesto al ángulo B es el cateto B. ¿Ok? Y así el coseno del ángulo B, pues va a ser coseno, dicen que es adyacente entre hipotenusa. Acá está el ángulo B, el cateto adyacente es el cateto B. ¿Ok? Recuerden que adyacente significa que está contiguo, que está junto a. Entonces el cateto adyacente al ángulo B es el cateto A. Entre la hipotenusa, que es C. Y finalmente, la tangente del ángulo B es igual a tangente opuesto entre adyacente. Del ángulo B opuesto es el cateto B entre el cateto adyacente, que es el cateto A. Y esas serían las tres funciones básicas, seno, coseno, tangente, para los dos ángulos agudos. ¿Ok? Ahora, esto, si lo queremos aplicar a una situación, algo real, recuerden o consideren, vamos a considerar el siguiente ejercicio. Vamos a considerar la siguiente situación, clásico problema de trigonometría, en el que tenemos una barda y recargamos en esa pared, en esa barda, recargamos una escalera. Vamos a recargar la escalera de esta manera, ¿ok? Nada conveniente, pero bueno. Vamos a decir que aquí se formaron 20 grados. Sí, por decir, ¿ok? No es recomendable colocar una escalera con esa inclinación, pero bueno. Tenemos esta escalera que sabemos que mide 10 metros, ¿ok?
y sabemos que forma un ángulo de 20 grados con la horizontal, con el piso, con el suelo. Y nos preguntan, la pregunta sería en este problema, ¿cuál será la altura que podemos alcanzar con una escalera que mide 10 metros de longitud si al recargarla contra la pared forma un ángulo de 20 grados con respecto al suelo? ¿Cuál será la altura que se puede alcanzar con esa escalera? Bien, pues tengo este ángulo de 20 grados y tengo la hipotenusa de este triángulo rectángulo y me piden encontrar este lado que es un cateto del triángulo, esta altura hasta aquí, a la que le llamaron X, pero es un cateto del triángulo rectángulo, y con respecto a este ángulo de 20 grados es el cateto opuesto al ángulo de 20 grados. Por lo tanto, yo necesito encontrar una razón trigonométrica que me relacione al cateto opuesto del ángulo y a la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, si recordamos la palabrita esta, SOHCAHTOA, a ver, ¿qué función trigonométrica me relaciona al cateto opuesto y a la hipotenusa? Pues cateto opuesto e hipotenusa me la relaciona la función seno. ¿Seno de qué? Voy a decir, seno del 20 grados, seno del ángulo de 20 grados, va a ser igual al cateto opuesto al ángulo de 20 grados, que sería X, entre la hipotenusa, que serían 10 metros. ¿Ok? Por lo tanto, si quiero conocer X, lo único que tengo que hacer es despejar X de aquí. Este 10 se está dividiendo, lo paso multiplicando. Y entonces X va a ser igual a 10 multiplicado por el seno de 20 grados. ¿Ok? Y este valor, seno de 20 grados, para obtenerlo, existen unas tablas matemáticas, unas tablas trigonométricas donde podemos encontrar valores de ángulos exactos, valores de las funciones trigonométricas de ángulos enteros y también con decimales de 5.3 grados, 2.3 grados. Entonces podemos usar esas tablas matemáticas que cada vez están más en desuso, porque ahora alguien, pues hace tiempo, ¿no?, que alguien ya guardó toda esa información en esas pequeñas computadoras que usamos en la escuela, llamadas calculadoras, donde únicamente tenemos que teclear la tecla sin, que es seno de 20, y automáticamente nos aparece el valor del seno de 20 grados, que si ustedes tienen calculadora por ahí, al realizarlo, esto les va a dar, seno de 20 grados les va a dar 0.342 y luego trae un 0.201, algo así, ¿ok? Pero no es necesario que usemos todas las decimales. Por ejemplo, aprovechando que aquí hay un 0 en esta decimal, puedo truncar hasta ahí o redondear, que es en este caso lo mismo, y dejarlo en 3 decimales y decir que es 0.342. Esto es lo que la calculadora me arroja al obtener seno de 20 grados, ¿ok? 0.342, y al multiplicarlo esto por 10, pues resulta que esto es igual a 3.42 metros, porque estamos hablando de que la longitud de la escalera son 10 metros. Entonces la altura que podemos alcanzar van a ser 3.42 metros. Y esta es una simple aplicación de las funciones trigonométricas. Vean que como conocía un lado del triángulo, solo la hipotenusa, no conozco este cateto, que es el que me están pidiendo que encuentre, entonces no habría podido aplicar
teorema de Pitágoras, porque para Pitágoras necesito conocer dos lados para conocer el tercero, para encontrar el valor del tercero. En este caso tengo únicamente un lado, pero tengo un ángulo. Entonces debe haber alguna función o razón trigonométrica que relacione a la hipotenusa con el cateto que me están pidiendo. ¿Sí? En este caso es el cateto opuesto al ángulo que conozco. Y esta es la teoría sobre razones trigonométricas y una pequeña aplicación sobre este tema que es esencial en el área de la trigonometría. Así de fácil.